Saludos a todas las personas que nos ven por nuestras plataformas a través de All TV, Facebook, YouTube y los televidentes de Urban TV. Estamos aquí en la... Saludos, Víctor, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos nuestros televidentes y a nuestros seguidores a través de nuestro canal de YouTube, que siempre están en sintonía con nosotros? Hoy estamos aquí para compartir un poco y dialogar sobre algunos temas de salud que pueden ser importantes para ayudar a nuestros televidentes y seguidores a resolver cualquier situación o ayudarse, tanto ellos como algún familiar, en cualquier punto determinado de su vida. Sí, sí, es muy bueno que la persona tengan este tipo de consulta, por ejemplo. Háblenos un poco de usted, doctor, en qué se especializa y eso. Sí, primero que todo, darle las gracias por haberme invitado a su espacio, nuestro espacio, porque allá me siento comprometido con lo que es el programa y me siento parte del mismo. Esta sería mi primera participación con ustedes, pero espero que se siga repitiendo y Ah, que sea del gusto y el agrado de la población y también del equipo. Mi nombre es Carlos Encarnación, soy médico general, estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente estoy terminando mi pasantía en la provincia de Puerto Plata como médico general y a seguir adelante. Soy oriundo del barrio Villa María, nacido y criado ahí. Persona humilde, pobre, que quiso echar para adelante a través de lo que son los estudios y la profesión, ya que cada quien elige diferentes cursos. Algunos se van por el deporte, otros se van por el arte. Yo decidí hacerlo de una manera un poco quizás más académico, profesional, pero también con una formación religiosa, en el cual ya pudimos compartir anteriormente algunos de los integrantes del programa, allá en el Centro Juvenil de María Auxiliadora. eso es bueno, al igual que un servidor que ahora está trabajando en la parte que es la locución, también se maneja un poco con la informática y estamos aquí. Entonces, yo quisiera hablar de algo que está sucediendo ahora mismo en muchos lugares, que es una gripe que anda. La gente le dice la gripe que anda o la gripe mala, pero en realidad yo quisiera saber, porque hay personas que le dicen la neumonía. ¿Qué es la neumonía? ¿Y qué es esa gripe que dicen que Bueno, anda? sí, hay que saber que no es lo mismo gripe y neumonía, pero muchas veces confundimos porque una puede desencadenar en otra. Hay que tener bien claro que siempre una gripe puede llevarnos a una neumonía como complicación de la misma. Hay muchos tipos de gripe, esos virus de la gripe que siempre son tan comunes en la sociedad, se repiten y la gente, ay, esta gripe mala o esta gripe que no se me quita, o ante cualquier brote que haya cada año siempre lo mismo, vas a escuchar que la población dice, eso es una gripe que anda, eso está regado, ese virus anda por ahí, hay como 8 virus diferentes, siempre lo mismo con el tema de la gripe. También está lo que es la influenza, que es algo que afecta las vías aéreas y también se puede confundir mucho, a pesar, bueno, a finales del año pasado tuvimos un brote en la última mitad del año, un brote de influenza, pero se pudo manejar de manera correcta. Pero ya entrando en lo que es directamente la neumonía tiene características específicas que los diferencian de las demás afecciones. En este caso, para dar a grosso modo de lo que viene siendo la enfermedad, esta es una inflamación del tejido pulmonar. Todo lo que es una inflamación en el tejido pulmonar puede considerarse neumonía. Esta tiene características, manifestaciones físicas que son bien específicas, pero que también comparte con otras, como lo que es la fiebre, la tos. En este caso, en la neumonía, la persona siente un gran dolor al toser o estornudar, e incluso respirando, dependiendo de qué tan grave sea el cuadro, el cuadro presente. La neumonía puede ser también leve, no necesariamente tiene que complicarse. Y eso es lo que muchas veces puede hacer que se confunda o que no se haga un buen diagnóstico a tiempo, ya que la neumonía puede pasar desapercibido hasta en niños menores de 2 años inclusive,
que son parte de la población de mayor riesgo junto con los mayores de 65 años, puede presentarse de manera leve, con fiebre y tos y estornudo, y la persona lo confunde con una simple gripe, se empieza a medicar en su casa, que es algo muy común. Muchas veces son mala práctica por el desconocimiento, o muchas veces tienen algún familiar que usan algún medicamento y dicen, mire, esto es muy bueno para esto, úsalo. Eso es algo que siempre le digo a mis pacientes que no lo hagan, que consulten siempre a la unidad de atención primaria más cercana o a cualquier centro de salud donde puedan recibir ayuda, que ahí lo van a atender sin ningún problema. Aquí tenemos varias unidades de atención, muchas en el país completo, que a pesar de que la gente no siempre está dispuesto a ir, en la unidad siempre estamos dispuestos a ayudarlos. Ajá. Y yo como persona, o sea, sin tener conocimiento, ¿cómo yo me doy cuenta? O sea, de, bueno, ¿tengo gripe o tengo neumonía? O sea, para una persona, tose 2 veces, espérate, que te está muriendo. Ese es el término que utiliza mucho la gente y de una vez para el médico, de una vez tómate esto. Entonces, ¿cómo yo pudiera decir, tengo gripe, tengo neumonía? Yo, o sea, Bueno, es muy difícil realmente para alguien que no tenga conocimiento sobre el área de la medicina llegar a un diagnóstico correcto de neumonía, ya que el cuadro, a pesar de ser muy similar al de la gripe, una de las características que presenta para marcar esa diferencia es el tiempo de los síntomas, porque con una gripe usted puede tener fiebre, tratarla con acetaminofén, que es lo más común, y en 2 o 3 días debe de mejorar o desaparecer, inclusive antes, dependiendo de la gravedad del cuadro o qué tan alta sea la fiebre en el momento que usted empezó a medicarse. Los síntomas como la tos, los estornudos muchas veces, el dolor general, que porque causa tanto la gripe como la neumonía, causan ese dolor en el cuerpo. Pero la neumonía principalmente en la caja torácica, en esa región de lo que es el tórax, el pecho, la espalda, las costillas, ese costado, causa un dolor muy fuerte al toser en la mayoría de los pacientes con neumonía. Si una gripe luego de una semana, semana y media, no ha presentado mejoría con la medicación, lo ideal es que usted vaya a un centro de salud, ya que el médico sí tiene la facilidad de diagnosticar si usted está cursando con una neumonía. E incluso puede ir antes si la gripe está muy complicada, no tiene que esperar ese tiempo. Porque para hacer la detección correcta hay que auscultar. Cuando el médico le coloca lo que es el estetoscopio para escuchar los pulmones y ver, ya él tiene una orientación de acuerdo a los síntomas que usted le describió. Entonces él va buscando, escucha ciertos ruidos en el pulmón y ahí puede determinar. La fiebre es siempre muy importante para el diagnóstico, ya que esta puede diferenciarla de otras enfermedades que quizás hablemos en otros programas más adelante. ok. Y bueno, ¿cuándo es más frecuente que haya neumonía? ¿En qué época, por ejemplo, se pudiera decir, bueno, en esta época, en estos días hay mucha neumonía en la calle? Mayormente en los tiempos donde hay clima frío. Regularmente eso ocurre entre finales de otoño, principios del invierno y el invierno completo, porque el clima frío es lo que favorece, es uno de los factores que favorecen a que haya inflamación en el pulmón. Hay que recuerde que ese ambiente frío va a llevar un aire más frío realmente y nosotros lo respiramos. Entonces, la neumonía quizás tenga tanta frecuencia porque se encuentra, su adquisición, por así decirlo, es a través del aire. Entonces, nosotros necesitamos el aire sí o sí para vivir. El aire es algo necesario y obligatorio para el desarrollo y crecimiento y la vida diaria. Entonces, si nosotros aspiramos, ya sea algún agente patógeno como virus, bacteria o hasta un hongo, o algo en la comunidad como el polvo, o algo que pueda provocar alguna irritación o inflamación, ya estamos expuestos a tener una neumonía si llega a complicarse el cuadro. Entonces, en el ambiente frío, por eso la temporada de diciembre, enero, febrero, son los tiempos donde más neumonía se presenta. También en esos tiempos de calor, pero donde la gente frecuenta balnearios, también puede haber neumonía por el tema de la humedad y que hay todos los tiempos donde hay mucha gripe que se puedan complicar, son tiempos de neumonía.
Ok, no, entiendo esa parte. Eh, ¿Cuáles serían las pruebas que se harían en un laboratorio? Por ejemplo, si yo voy para que me detecten esta, este síntoma de neumonía, ¿qué prueba se hace en un laboratorio frecuentemente para determinar? Bueno, mayormente la neumonía se detecta de manera clínica, dígase en el consultorio o en la emergencia, dependiendo hacia dónde lleven al paciente o dónde llegue por su propio mérito. El médico casi siempre lo diagnostica de manera empírica por la sintomatología ya descrita anteriormente. Pero para confirmarlo le va a hacer una placa. No, en este caso no se confirma con estudio de laboratorio, con estudio de sangre, analítica o catarro, esputo, sino que con una prueba de imagen, dígase en este caso una radiografía, una placa, la famosa placa, una placa en el pecho para ver cómo están esos pulmones y hay un patrón específico que se ve en la imagen, que eso determina lo que es la neumonía. Eso es casi certero que con una placa, si hay una neumonía, el médico lo va a determinar. Ok, no, pero es que eso es algo interesante porque las personas mayormente, como no saben, se diagnostican ellos mismos, tómate esto, toma, mi abuela me dijo que me tomara esto, o fulano Sí, me dijo que eso me limpia por dentro, o me quita esto, o me ayuda. Y es interesante ir a un especialista o a un médico, consultarlo para que él pueda dar el diagnóstico, porque así ya él sabe qué te puede recetar o qué te puede decir en el momento. Entonces, vamos a una pequeña pausa y luego continuamos con este conversatorio. Vamos a ponerle este conversatorio aquí en esta sesión de la consulta. Y seguimos aquí en la consulta a través de All TV, por Facebook, YouTube y también los televidentes de Urban TV que nos están viendo. Seguimos con nuestro doctor Carlos Encarnación. Carlos, sí, aquí estoy. ok, no se ha ido todavía, está ahí, está ahí. ¿Qué? Tengo una otra curiosidad porque tú sabes que aquí la gente, por ejemplo, la gente, como le dicen, la gente de los barrios, la gente de sociedad, siempre dice y siempre te da preguntas así de cuando hay un problema, una enfermedad o algo. Entonces, hay algo. ¿Qué tiempo dura en sanar si una persona tiene neumonía? ¿Qué tiempo tarda para salir eso del cuerpo? No hay un tiempo específico para curarse de la neumonía. Va a depender tanto del tiempo en el que se diagnostique, el tiempo en el que se comience a tratar. Regularmente las personas que tienen neumonía suelen ser ingresadas a una unidad de atención, a un hospital para ser tratados. Hay otros casos en donde se pueden tratar desde la casa, pero eso mayormente se va a determinar por el tipo de neumonía. Por ejemplo, hay una neumonía que es la más común, que es la neumonía adquirida en la comunidad, que se da en el entorno. Esa es la persona en su día a día, en el ambiente normal, pueden adquirir una neumonía porque tuvieron una gripe, porque absorbieron alguna bacteria en la respiración, estuvieron expuestos a algún tipo de hongo con espora que al respirarlo le provocó esa inflamación en el pulmón. Hay incluso otro tipo de neumonía que es por la aspiración, dígase de alimentos, sustancia química. Se puede aspirar alguna sustancia química que le cause una irritación en el pulmón y ya eso es una neumonía por aspiración. O incluso comiendo o tomando agua, si se va por el camino viejo, como dice comúnmente la gente, que llega directamente a las vías aéreas, puede provocarle una inflamación en el pulmón, esa irritación, y eso también es considerado o puede llegar a desencadenar una neumonía. También está la neumonía que es la intrahospitalaria, que es muy común en los pacientes que están hospitalizados. Regularmente son pacientes que están hospitalizados por alguna otra causa, alguna otra enfermedad, alguna otra afección, no necesariamente por algún problema en la vía respiratoria, y dentro del hospital donde está interno, la unidad de atención donde le están dando la atención propiamente dicha, puede, porque en los centros de atención de salud hay muchas bacterias, hay ciertos tipos de virus que están ahí de manera normal, de manera natural.
por la cantidad de gente que van con enfermedades, etcétera, muchísimos factores que hacen que, a pesar de la higiene y el buen cuidado del centro, ellas vivan ahí de manera normal, y con la aspiración de alguna de ellas, pues también se corre riesgo de tener neumonía. Hay algunos pacientes que van a necesitar incluso ser intubados para llevar máquina de oxígeno, máquina para que le faciliten la respiración, porque no lo pueden hacer por ellos mismos. Ya en el caso más grave pueden incluso requerir estar en unidad de cuidados intensivos, en UCI, y ya lo más letal sería que fallezca alguna persona que no sobrepase el cuadro, pero con un buen tratamiento y una buena detección temprana, si se empieza a tratar a tiempo, probablemente lo pueda rebasar y superar. Claro, hay que siempre considerar todos los factores de riesgo que conllevan a que una persona tenga más posibilidades de superar el cuadro o que no, porque los pacientes que tienen enfermedades o afecciones pulmonares propiamente antes de adquirir una neumonía, gente que tuvieron alguna vez quizá tuberculosis, personas que tuvieron algún derrame pleural, tienen más riesgo de una complicación al momento de padecer una neumonía. Personas que tienen el sistema inmune deteriorado o deficiente, que ya está disminuido, ya sea por alguna otra enfermedad, como lo es el VIH, el SIDA, que es una enfermedad inmunocomprometedora, en la cual le tumba el sistema de defensa, o personas que están recibiendo algún tipo de terapia, como los pacientes de cáncer que tienen que recibir quimioterapia, pueden disminuir el sistema de defensa, el sistema inmunológico, y esto van a tener quizás más dificultad para sobrepasar el cuadro. Ok, eso es, hay que cuidarse. O sea, Hay hay que que estar cuidarse, hay que cuidarse. pendiente, inmediatamente sienta el dolorcito, la tosedera, el estornudo. Usted ve una gripe que ya se está saliendo de lo normal, no se, o que tiene mucho tiempo y no se le quita, no deje de ir al médico, por favor. No, claro, claro. Y eso de la persona cuando usan antibióticos, cuando tienen gripe, ¿usted lo ve recomendable o usted no lo ve recomendable en ese uso de antibióticos? ¿Qué usted me diría en ese caso? El uso de antibióticos así desmedido es una mala práctica realmente de la población y de la sociedad, en la que quizá puedo decir que quizá el 99.99% de la población ha caído en ella o ha incurrido en esa mala práctica. Porque quizá yo, antes de saber las consecuencias, antes de tener conocimiento médico, también lo hice, y no propiamente porque yo quisiera, porque muchas veces nosotros de niños tenemos que jóvenes tenemos que llevarnos de lo que digan nuestros padres, o que alguien en la casa lo que eso diga y tiene más conocimiento, y uno, como es obediente y respetuoso, tiene que hacerlo porque entiende que es por nuestro bien, pero no es que lo hace tampoco de mala forma ni con una maldad, sino que es a través de la ignorancia, ya que los medicamentos de antibióticos son específicamente para combatir bacterias. Entonces, se usan antibióticos en esos procesos virales cuando se sospecha de que puede haber una infección bacteriana que esté también afectando, porque la mayoría de las bacterias se aprovechan de las infecciones virales. Cuando hay una infección viral, casi siempre es seguro de que alguna bacteria se está aprovechando y aprovechó para ejecutar también ahí. Entonces, en vez de solamente limitarse a tratar el virus, a combatir el virus, también se usan los antibióticos, pero hay una forma de cómo se debe de usar. Los antibióticos tienen un uso específico, con un tiempo específico para cierto tipo de afecciones. Son diferentes grupos de antibióticos. No se usan todos para lo mismo, y la gente casi siempre quiere la ampicilina 500 para todo. Quiere una ampicilina 500, ahora con eso viral de la ampicilina, por el chiste que hicieron de la morena con el pelo rojo que parece la ampicilina, Sí, pues ya ustedes saben cómo son los antibióticos. No sí, se eso deben de usar de manera desmedida. Disculpa que te interrumpa, para no perder la secuencia del antibiótico, porque abundé más y no te he respondido realmente a la pregunta. Eh, la consecuencia que puede traer usar antibióticos de manera desmedida, sí, para la gripe, una gente se debe un antibiótico 2 en vez de llevar una secuencia como lo dicta, como lo indica la prescripción médica, es que las personas, los organismos, mejor dicho, y los microorganismos que tenemos
hacemos resistencia a la misma. Nosotros usamos esos medicamentos de la manera incorrecta y los agentes patógenos, las bacterias que están destinadas a ser combatidos con ellas, se vuelven resistentes. Porque para poder matarla, tiene que llevar, por ejemplo, una cantidad de días, por ejemplo, 3 veces al día durante 7 días. Y yo me lo tomé solamente 5 días y ya yo me siento bien y lo solté. Pero la bacteria se debilitó, pero no llegó a morir. Esa bacteria se vuelve resistente y cuando tú quieres volver a combatirlo con el antibiótico, ya no le hace el efecto. Entonces, eso es una complicación porque en algunos casos hay otros antibióticos que pueden combatirlo, pero hay algunas bacterias que son bacterias que se deben de combatir con antibióticos específicos y que cuando no se logran eliminar con esos antibióticos porque ya hicieron resistencia, entonces se complica poder tratarlo porque hay pocos otros antibióticos o pocos fármacos que se pueden utilizar y ya eso son complicaciones en que la gente gasta más dinero porque los medicamentos son más caros, se coge más lucha, el tratamiento es más largo y el paciente obviamente también lo sufre. Ok, entonces, señores, ya saben, eso de los antibióticos, por favor, con prescripción, con tiempo. eh, Hay gente que lo dejan ahí, yo tengo algo por ahí y ni siquiera miran a veces ni siquiera La la fecha de fecha de vencimiento. vencimiento, que eso es otro tema. Que hay personas, dale eso, no, pero no, que todavía le queda 2 meses, o todavía le queda, Sí. O no, eso ya se venció, no, pero se venció, no han pasado 3 meses no después han de que se pasado tres venció, tú te meses. lo puedes Sí, porque beber. hay gente que Esas son hace eso. de las prácticas comunes que se escuchan en el día a día. Sí, sí, eso es fuerte, sí, y se ve Pero mucha. en serio, ojo con eso, gente. No se estén medicando, principalmente con antibióticos. Usted puede quizá utilizar otro tipo de medicamentos, así como acetaminofén, que es de uso genérico y de venta libre. La gente no necesita una prescripción. Siempre he dicho y pensado que los antibióticos deberían de ser con prescripción obligatoriamente, que no sean de venta libre, porque hay muchos calmados que venden antibióticos. Hay Sí, farmacias donde te venden antibióticos sin receta y eso contribuye a que la gente se medique así normal, como ellos entiendan, porque le ayudó una vez, le puede ayudar una, dos, 3 veces, pero quizás te está haciendo daño a largo plazo. eso sí es verdad. Hay que tener en cuenta eso. Muchas veces pasa y uno, no, por rápido, dame esto, dame algo para la cabeza, oye, dame algo para el pecho, dame algo para, o sea, para el estómago, como dice la gente. Así es que lo piden. O sea, Sí. y el colmadero viene, pan, tómate esto, y tú vas, A veces he visto yo que le da la misma pastilla para diferentes sí, cosas a todo. a la gente que van buscando para algo y la gente no sabe, lo compra y se lo bebe, porque algunos dicen que lo que se lo beben con fe es la fe la que le hace el trabajo, pero en el Bueno, caso de los antibióticos ellos tienen un uso muy específico, entonces no podemos jugar con eso. Mi recomendación es que todo aquel que tenga algún síntoma respiratorio o que esté pasando por alguna gripe, tome suficiente líquido, vitamina C, que ayuda siempre a combatir eso, y también por la defensa, jugo, agua es lo principal, reposo y cuidado. Dígase, abrigarse, no estar expuesto al sereno, a esa brisa fuerte, los climas fríos, la humedad. Todo eso contribuye a empeorar el cuadro. Si usted se cuida de estar en lugares donde hay mucho polvo, mucho humo, también que contribuye. Si usted se cuida, creo que una gripe se puede rebasar incluso en 3 días, 3, 5 días ya usted debe estar bien. Una gripe que pasa de una semana, no necesariamente tiene que ser una neumonía ni tiene que estar complicada. Puede ser que usted no se esté cuidando bien y ya, o que usted no esté haciendo lo necesario para usted sobrepasarla. ok, ok, no, eso es bueno y señores, vamos a cuidarnos y vamos ahora a una pausa. No se me muevan de ahí y retornamos en unos minutos. Señores, estamos aquí una vez más con el doctor Carlos Encarnación. Estamos hablando sobre el tema de la neumonía, señores, neumonía. Eso, cualquiera que lo oye de una vez sale corriendo, que de una vez se complica, hasta se le aleja a la gente. No te me pegue. Y vemos que uno tiene que prepararse. ¿Y qué medida de higiene usted puede recomendarnos para uno prevenir la neumonía, doctor? Bueno, la higiene propiamente dicha es una de las medidas para prevenir la neumonía, pero hay otras, quizás como la de evitar fumar. Evitar fumar ayuda mucho porque uno de los factores de riesgo principales en casi todas las enfermedades pulmonares es el tabaco y el cigarrillo. Actualmente también la juca.
el estar fumando mantiene el pulmón en una irritación constante. O sea, usted lo está maltratando, lo está lesionando de manera extensa y el tiempo que usted tenga siendo fumador, mayor es el daño que usted le ha causado al pulmón y mayor puede ser la complicación que usted tenga de cualquier afección pulmonar. Recordando, no solamente el fumar, sino también el estar expuesto a sustancias, como mencioné anteriormente, sustancias químicas con fuertes olores, pueden irritar el pulmón, esos espacios donde hay humo, donde hay polvo, también. Eh, y evitar, porque imagínense, no se puede dejar de respirar. Entonces es algo que usted lo adquiere a través de la respiración. Mientras más Exacto. higiene, mejor, y evitar esos factores como lo son el tabaquismo. Ok, ok, o sea, que las personas cuando toman un tiempo, las personas cuando tienen ya un tiempo fumando, por ejemplo, son, ¿cómo se dice Son la más palabra? propensos, sí, son Propenso, más exacto, propensos a, a tener claro, porque un esa paciente enfermedad. fumador, no solamente neumonía, sino muchísimas otras enfermedades pulmonares que van desarrollando, o sea, se pueden desencadenar por el tiempo de lesión al órgano. O sea, ese tejido se va lesionando con el tiempo, y ya a nivel crónico, dígase de años lesionando ese tejido. Hay personas que tienen más de 40 años fumando, imagínense cómo es ese tejido se ha visto expuesto a esa lesión constante, a ese daño ahí. Quizás sea un daño menor en una fumada, pero ya con 40 años, o sea, 40 años fumándose, ¿cuánto? 8, una cajetilla de cigarrillo al día, es mucho, y el pulmón lo sufre, el pulmón lo sufre. Y hay complicaciones que son bastante graves, que no tienen necesariamente que llegar hasta la muerte, pero por ejemplo, usted puede desencadenar, o sea, de las complicaciones más graves que tiene la neumonía, usted puede tener un derrame pleural, porque el líquido que está dentro del pulmón en la inflamación puede salir a la parte exterior del pulmón. Pues hay una capa que cubre el pulmón, que cuando esa capa se llena de líquido, ahí se complica porque no deja que el pulmón se expanda bien. Y usted no puede respirar bien, ahí usted no va a poder respirar, va a tener esa dificultad y eso va a ser una emergencia, sí o sí. Ahí probablemente tengan que ponerle algún tubo de pecho o tengan que intubarlo y eso es una complicación que nadie quiere pasar por ese tipo de proceso. Puede también tener presencia de pus en el pulmón propio de la infección y esa pus usted la puede ir soltando a través del catarro cuando usted tose, pero esa pus puede también seguir haciendo más daño dentro de su organismo. Puede incluso llegar a tener un absceso pulmonar, que esas son de las complicaciones más graves que tiene, que un absceso ya es como que se le haga un hoyo al pulmón directamente por esa infección, ese cúmulo de pus, ese daño en ese tejido. Imagínate, nadie quiere tener un hoyo en ninguna parte de su cuerpo, que no sea que vino de naturaleza. Ay, padre. Y algo que usted comentó y no dejar de pasar, de ser percibido, es el asunto de la juca y los jóvenes, que ahora muchos jóvenes usándola, no es que no la dejen de usar, sino la medida con la que la usan. O sea, todos los días, cada rato, o sea, se despiertan con una en la mano, se acuestan y todavía la siguen usando. Y eso es algo muy, muy lamentable, la concientización de eso, que no se da muchas veces. Y usted nos dice que eso puede provocar por el uso de ese humo que ellos inhalan. eh, entonces es bueno, señores, escuchen estos datos, esto anoten, muchas veces es bueno anotar para que vean que hay cosas que por más sencilla que uno la ve, puede traer una complicación grave. O sea, tenemos esto y si eso son parte, doctor, si usted me ayuda de las causas mayores, que eso le genera al cuerpo la neumonía y tú mismo, por ejemplo, en este caso, tú mismo te la provocas haciendo esas Claro, cosas. claro. En el caso de la juca específicamente, conlleva varios factores y le voy a explicar el por qué. La juca no es que sea lo peor del mundo, ni que sea un instrumento de condena, ni nada por el estilo, pero muchas veces no sabemos cómo utilizar ciertos instrumentos, no tenemos el cuidado preciso. Entonces, ya de por sí, el estar fumando es un factor de riesgo para el pulmón. Todo lo que es fumado
es un factor de riesgo para el pulmón porque es humo. El humo lesiona el tejido, lo irrita, lo inflama y se puede presentar una simple tos o no tener inclusive nada en el momento, pero lo está dañando que le puede traer problemas a largo plazo, ya que el pulmón no se recupera tan fácil como otros órganos. Hay órganos que tienen una mejor facilidad para recuperarse, el pulmón no es uno de ellos, el pulmón se recupera, pero con una medida un poco más lenta. Entonces, fumar ya le está perjudicando el pulmón. El hecho de que hay que usar tabaco para eso, porque la juca convencional lleva tabaco, la más moderna, lo que son los dispositivos electrónicos, llevan un líquido también que a través de una mecánica de combustión, pues se evapora y usted lo inhala, por eso lleva, ese líquido no es agua, eso es un químico, eso es químico. una especie de aceite químico que también tiene otros componentes que van a hacer daño también y van a irritar. Pero la juca convencional, como tiene que usar tabaco, el tabaco también es uno de los factores de riesgo de casi todas las enfermedades, incluidos los cánceres. Los tumores malignos llamados cáncer son el principal factor de riesgo de cada uno de ellos, aparte de la predisposición genética que ya usted tenga, el factor hereditario, el tabaquismo es factor de riesgo de casi todos, por así decirlo. Entonces usted ya tiene dos factores de riesgo. Está fumando, que le lesiona el pulmón, y está usando tabaco, que el tabaco también es un factor de riesgo para cualquier enfermedad que usted pueda tener. Entonces, lo otro es el manejo. Muchas veces son dispositivos de uso personal y lo usamos de manera colectiva, se lo prestamos a fulanito, fulanito lo está usando, me lo pasé aquí, ya pásame la manguera, ya la tengo yo, ya la tienes tú. Muchas veces la usan sin los famosos pitillos. Mucha gente dice, no, que yo tengo mi pitillo personal, que yo con eso me cuido, pero es la misma manguera, están inhalando el mismo humo, el mismo aire. Si usted tiene algún agente patógeno que se pasó desde su boca hacia la manguera, viene el otro y también lo tiene, lo tiene y lo tiene. Y usted se hace un arroz con mango, un mix, por así decirlo, de bacterias que pueden entonces pasar a todos. Quizá no todos se vayan a ver afectados, pero si hay alguien que en ese momento está pasando por una defensa baja, por X o Y razón, no necesariamente tiene que tener alguna enfermedad que le esté bajando la defensa, simplemente tiene la defensa bajita, puede ser afectado, puede presentar ese tipo de afecciones pulmonares. Entonces ya hay, solamente con el uso de la juca, tiene tres factores de riesgo. Uno, el estar fumando que lesiona directamente el tejido pulmonar. Dos, el uso del tabaco que conlleva al principal factor de riesgo de la mayoría de las enfermedades. Y tres, la mala higiene, porque tampoco no se sabe cómo lo lavaron, si lo lavaron bien, porque muchos de esos dispositivos que se usan ni siquiera son suyos personal, lo usan en una discoteca, en un drink, en algún negocio donde alguien que lo tiene, me disculpan los buqueros, pero eso saben ellos cómo lo lavan, usted no sabe. Usted está seguro de cómo usted lava algo usted. Por ejemplo, usted va a un restaurante y usted no sabe cómo fue que se lavaron esos tratos, ni nada de eso, usted no pasa la idea de la cocina. Usted tiene que confiar en ellos, pero usted sí sabe cómo usted lo lavó en su casa, cómo usted hace el fregado en su casa. Es lo mismo pasa con la juca. Usted no sabe cómo ellos lavaron esa manguera, cómo ellos lavaron esos instrumentos que se utilizan. Usted sabe de usted si usted la está lavando en su casa, si usted la tiene. Que eso puede contribuir a tener un factor menos, el usarlo en su casa, que usarlo en lugares públicos y de manejo con otras personas, aunque dependan de otras personas. Pero no me vayan a condenar los No, no, juqueros. no, 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 no. Esto es para concientizar, esto es para que tengan cuidado, para que se cuiden. Y yo quisiera de forma ya concluyendo esto, que nos dé un pequeño resumen sobre la neumonía, para que aquel que eh, se, aquel que quiera anotarlo o tener eso ahí, usted pueda darnos ese resumen, esa conclusión acerca de este tema, para así nosotros tener eso más claro en nuestra mente y también poder anotarlo. Busque papel y lápiz y anote. Bueno, sí, a grosso modo, ya para concluir y finalizar con el tema, un recuento de todo. Eh, Saber que la neumonía es una inflamación del tejido del pulmón. El pulmón inflamado, eso es básicamente lo que es una neumonía, que se puede dar por inhalación de algunos agentes bacterianos, virales o hongos, también por agente químico o incluso hasta por la comida si se va por el camino viejo, como se dice comúnmente, si llega a la vía incorrecta. Los síntomas característicos se pueden confundir fácil con una gripe común,
o con cualquiera de otras enfermedades del pulmón, fiebre, tos, dolor en el cuerpo. Esas son las generalidades. El cuadro tarda quizás un poco más de tiempo que tarda lo de la gripe y es difícil que usted se cure de la neumonía solo en su casa sin llevar un tratamiento. Así que probablemente si se extiende ese cuadro, usted debe de acudir al médico, evitando las complicaciones que mencionamos anteriormente, los factores de riesgo como el tabaquismo, el fumar, la mala higiene, estar expuesto a olores muy intensos, muy fuertes, o donde hay mucho polvo, humo. También eso puede afectar o favorecer a que la enfermedad se desarrolle más y usted tenga más complicaciones al momento de curarse. Nada, siempre cuidarse, acudir siempre a su visita médica, no dejar todo para último, que es una práctica común en el dominicano, dejarlo todo para último. Voy al médico ya porque me llevan, porque ya yo ni siquiera puedo llegar solo. Exacto, eso pasa siempre. Y nada, recordarle a las personas, suscribirse, darle like, comentarlo, eh, llevarlo de forma siempre como notas, estas cosas que estamos hablando, porque ayudan. Señores, de verdad ayudan y son cositas que uno la maneja de forma eh, van así, mira, tómate esto. No, concientizándose mejor, uno puede tener una buena salud. Y bien, doctor, gracias por estos minutos de su tiempo. Sabemos que ustedes los doctores tienen una agenda apretada, como dicen. Están aquí, pero pueden allá. Entonces, gracias. Y a nuestros seguidores, gracias por su sintonía, tanto por All TV Show, aquí por YouTube, por Facebook, por Urban TV, claro, por su sintonía. Les habla Víctor R. García y estuvo con nosotros el doctor Carlos Encarnación en esto que es la consulta. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y gracias a todo nuestro público por siempre darnos ese seguimiento. Que tengan un feliz resto del día.